Dios les bendiga, es un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. En este día quiero entrar en un tema que es de mucha importancia para nosotros conocerlo y saber que somos portadores del poder y de la autoridad de Dios. Y nos vamos a basar en el texto bíblico del Evangelio de Lucas 9 y el versículo 1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Tremenda comisión que llevaban los discípulos de parte de nuestro Señor Jesucristo para poder ejercer ese poder y esa autoridad sobre todo demonio, dice, y sobre toda enfermedad. El objetivo de esta enseñanza es poder desarrollar un tema que nos ayude a conocer quiénes somos en Cristo y quién es nuestro adversario, porque también tenemos que tener claro que en esta tierra tenemos una lucha constante, que somos como un ejército que constantemente se está preparando para poder hacer frente al enemigo. Y dice la palabra del Señor: y reuniendo a sus 12 discípulos. O sea que esta enseñanza nos tiene que dar la pauta de que uno no se puede quedar solamente al reconocer al Señor Jesucristo y sin tener una madurez espiritual, sino que en este caminar es necesario que sigamos en ese aprendizaje, porque dice reuniendo a sus 12 discípulos, aquellos que eran los aprendices del maestro, y nosotros en este tiempo estamos aprendiendo del maestro que día a día nos da de su revelación. Y dice que al reunir a sus discípulos les dio poder y autoridad, o sea que a los que estaba enviando eran personas que ya habían alcanzado cierto grado de madurez espiritual, por lo tanto ya estaban preparados para poder ir a hacer frente a lo que el Señor les mandaba. Y nosotros debemos de saber que en aquel tiempo era el mismo Señor Jesucristo que estaba en cuerpo presente y les delegaba a los discípulos. Ahora Él nos dijo: no los voy a dejar solos. El Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo: le voy a enviar el Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo viene a morar en nosotros, no corporalmente, pero sí es su Espíritu. Y vamos a leer algunos capítulos de la Biblia que nos van a afirmar lo que ahorita estoy hablando. Y dice Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así dice la palabra, que es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros. También Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que nosotros tenemos una vestimenta especial que el Señor Jesucristo nos la da. Porque dice que de Cristo estamos revestidos, los que hemos sido bautizados en Él. Y también en Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y nos ha dado esa tremenda autoridad. Y ahora el Señor Jesucristo Él puede estar en cualquier lugar porque es Espíritu. Antes, cuando estaba acá, Él podía estar solamente en Jerusalén, solamente en algún lugar. Ahora puede estar en cada uno de nosotros, que somos su cuerpo, que somos su Espíritu, y la palabra lo confirma. Entonces, si tenemos esa unción de parte de Dios, también nosotros podemos, como todo ser humano que es preparado para una guerra, cuando los ejércitos preparan a sus guerreros, ellos les dan todos los recursos que necesitan para poder hacer frente. Entonces el Señor Jesucristo nos ha dejado de su Espíritu, y vamos a leer los dones que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos y para que nosotros enfrentemos y para que nosotros también seamos de ayuda para otros. Y dice en 1 Corintios 12, del 7 al 11, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho. O sea que si el Señor nos da un don a nosotros, es necesario que nosotros nos congreguemos, que nosotros pongamos a trabajar ese don. A todos nos han entregado talentos, como dice la palabra de Dios en los evangelios. Dice, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 2, pero a ninguno ha dejado sin recibir de parte de Dios. Y el Señor no quiere que enterremos esos talentos, sino que los pongamos a trabajar. ¿Para qué? Cada vez demos mayores frutos. Y dice la palabra del Señor, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que lo impartamos. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ese es el Espíritu Santo el que decide con qué don nos va a revestir a nosotros para que le podamos servir. Y no voy a hacer énfasis en todos los dones porque no alcanzaría el tiempo para que lo pueda yo desarrollar ahorita. Sin embargo, quiero profundizar un poquito en cuanto a los dones de sanidades y a la interpretación de espíritus. Dice, para poder liberar a una persona endemoniada y para poder que nosotros no seamos presa fácil, es necesario que tengamos el discernimiento de espíritu, que es ese precioso don con el que el Espíritu Santo nos reviste, nos prepara para poder nosotros poder interceder, poder reprender a las huestes y potestades de maldad que en algún momento puedan tener posesión sobre otra persona. Y el enemigo es súper astuto, él se puede disfrazar de ángel de luz. Por eso dice la palabra en primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque hoy en este tiempo hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, dice la palabra de Dios, y nosotros necesitamos conocer que el espíritu o que la persona que nos ministre realmente sea un siervo de Dios. Por eso es necesario que todos en particular sepamos discernir el espíritu con el cual nos ministran. En Hechos 16, del 16 al 18 voy a leer lo que le sucedió a Pablo. Pablo, nosotros sabemos que era una persona, un apóstol súper preparado, porque él aprendió a los pies del maestro Gamaliel. Entonces fue tanta la enseñanza que pudo adquirir humanamente. Dice que Pablo era fariseo de fariseos. Él tenía una gran preparación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y también el Señor, cuando lo derribó y lo hizo entender que andaba persiguiendo a la iglesia y que él era contrario a lo que el Señor quería de él, entonces Pablo pudo tener unas grandes revelaciones. Dice que subió al tercer cielo y pudo ver cosas inefables, cosas inexplicables, unas revelaciones que Dios le dio solamente a él, y que podía gloriarse humanamente de todo lo que el Señor le había revelado y de todo su conocimiento adquirido humanamente. Pero Pablo sabía entender, sabía discernir los espíritus. Y voy a leer esta porción bíblica en Hechos 16, que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. El Espíritu de Santo nos provee de el espíritu de profecía, y el enemigo dota a sus siervos, a sus seguidores, de el espíritu de adivinación. Por eso nosotros tenemos que saber discernir los espíritus. Y dice aquí que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y dice aquí la palabra que más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea que el espíritu dejó a aquella muchacha de gobernarla, porque el apóstol Pablo lo reprendió en el nombre de Jesucristo, porque él pudo discernir que a pesar que lo que la mujer hablaba era correcto, estaba en lo cierto, sin embargo lo hacía para poder adular a Pablo. Y Pablo ya él sabía, él se conocía internamente, porque dice la palabra de Dios que él tenía una dificultad y él le pedía a Dios 3 veces, le pidió, orándole que le quitara ese aguijón, eso que le estaba estorbando, ese dolor que sentía. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y dice que eso lo hizo para que no se exaltase sobremanera, porque para que Pablo pudiera tener los pies sobre la tierra. Y como el enemigo conocía que podía ser esa una debilidad de Pablo, en ese sentido quiso acercarse adulándolo para que Pablo no le diera la gloria a Dios, sino que se sintiera él que era autosuficiente. Por eso es necesario tener estas enseñanzas, para que no nos dejemos inflar, no nos dejemos que nos adulen sobremanera, de tal forma que nosotros podamos perder el conocimiento, la razón, el saber de que no es por nosotros mismos, sino que es el poder de Dios actuando a través de nuestro. Y en 2 de Corintios 12:7 voy a leer esa porción que les mencionaba de Pablo. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero vemos ahí que eso el Señor se lo dejó para que no se enalteciera sobremanera. Y en la Biblia hay muchos casos de los diversos géneros de espíritus inmundos que atacan a las personas. En Marcos 9, del versículo 17 al 29, dice la palabra del Señor: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor Jesucristo quería que los discípulos ya tuvieran toda aquella preparación para poder enfrentar cualquier espíritu que ellos tuvieran que reprender. Y dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor Jesucristo les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
Nosotros sabemos que cuando nosotros ayudamos, nosotros hacemos menguar nuestra carne y crecemos espiritualmente cuando estamos en esa comunión, en esa armonía, en oración con el Señor Jesucristo. Y para que los espíritus inmundos sean reprendidos, a quien tienen que ver en nosotros es al Señor Jesucristo, porque ahí dice, cuando vio a Jesús, o sea que es al Señor Jesús al que tienen que ver dentro de nosotros. Nosotros somos vasos de barro, pero dice la palabra que contenemos un grandioso tesoro, que es el Espíritu mismo del Señor. Así es que nosotros cuando menguamos, cuando no tenemos esa naturaleza tan marcada, sino que dejamos que el Espíritu Santo vaya creciendo en nosotros, nosotros podemos interceder, nosotros podemos ser aquellos que puedan tener ese discernimiento de espíritu y poder reprender en los momentos que sean oportunos, así como este hombre que llevó a su hijo, a sus discípulos. Así nosotros debemos mantenernos siempre preparados en ayuno y oración para que cuando haya una necesidad podamos ser útiles para Dios. Y le dice, ¿desde cuándo?, le preguntó el Señor Jesús, y le dice, desde niño. O sea que el hecho de que sea un niño no quiere decir que no pueda tener un espíritu inmundo. ¿De qué forma lo pudo haber adquirido? No dice la palabra de Dios. ¿Cuáles puertas abrieron? No dice la palabra de Dios en esta lectura. Sin embargo, nosotros debemos saber que como padres siempre debemos de mantener en esa constante cobertura a nuestros hijos. Y otra cosa que vemos acá en esta palabra dice, si puedes creerle, dice el Señor Jesucristo, al que cree todo le es posible. Y para poder creer nosotros necesitamos fe. Y también estamos viendo en los dones del Espíritu Santo que la fe viene de parte del Espíritu Santo. Por lo tanto nosotros podemos pedir, porque la palabra dice que si a alguno le falta del Espíritu Santo, que lo pida, y Él lo da sin reproche. Así la sabiduría también. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe para que podamos realmente creer que el Señor Jesucristo, en Él lo podemos todo. Y aquí el hombre en el versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero al mismo tiempo, ayuda a mi incredulidad, le dijo. O sea que nosotros podemos creer y en el mismo momento tener cierta duda. Entonces hay que pedirle al Señor que quite toda incredulidad de nosotros para que podamos recibir de su parte, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así estamos viendo nosotros en esta palabra que para poder servirle es necesario que nosotros nos mantengamos en constante ayuno y oración. También para poder nosotros servirle a Dios necesitamos conocer que así como en el reino de Dios hay diferentes jerarquías, así en las tinieblas también se manifiestan diferentes jerarquías. Y voy a leer Efesios 6, el versículo 12, y dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros vemos que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas y hay huestes espirituales, las que se mantienen acá en esta atmósfera. Existe una tremenda cantidad de huestes espirituales. Hay ángeles de Dios que nos guardan, pero también debemos saber que cuando el diablo, cuando Lucifer cayó de la gracia de Dios, él se llevó a la tercera parte de los ángeles, y estos son los que ahora están como espíritus inmundos atormentando a muchos. Nosotros tenemos que saber que así como un ejército terrenal tiene diferentes rangos, el ejército de Dios tiene diferentes rangos, así el enemigo también tiene diferentes rangos en los que atacan al ser humano. Para poder entender también cómo funciona, cómo opera el reino de las tinieblas, vamos a continuar
leyendo aquí en el en el capítulo 10, el versículo 13 de el libro de Daniel. Daniel fue un hombre que dedicó su vida desde muy joven, fue un hombre muy sabio, fue un hombre que aún lo metieron al foso de los leones y los leones no se los comieron. ¿Por qué? Porque aquel hombre andaba todo el tiempo conforme a la voluntad de Dios. Así es que dice aquí la lectura, y también como para abonar un poco, Daniel, este siervo de Dios, estaba rogando, estaba intercediendo por Jerusalén y quería que Dios le revelara el futuro de Jerusalén. Entonces él estaba en oración, estaba en ayuno, se había comprometido con Dios en ayunar 21 días. Y aquí vamos a ver cómo es que sucede. Y dice la palabra de Dios: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. O sea que aquella petición que Daniel le había hecho a Dios, dice que desde el primer día Dios ya le había respondido, y era el ángel Gabriel el que traía esa respuesta para entregársela, para decírsela a Daniel. Sin embargo, dice que el príncipe de Persia, principado del enemigo, se le opuso. Entonces tuvo que recibir la ayuda, la asistencia del arcángel Miguel, que es de los principales de los ejércitos de Dios. Entonces fue él el que llegó a guerrear para que Gabriel, el arcángel Gabriel, pudiera bajar con aquella respuesta para entregársela a Daniel. Y el libro de Daniel es un libro riquísimo en la revelación que va de la mano con el Apocalipsis. Y entonces con esta parte que hemos podido leer, podemos ver de alguna manera que el poder y la autoridad Dios nos la da para que nosotros podamos servirle. Y también que conozcamos a qué nos enfrentamos para que nos preparemos en ayuno y en oración. Y también la otra parte del versículo base que tuvimos al inicio dice: para que nos prepara, que nos da poder y autoridad para sanar enfermedades. Nosotros somos aquellos que, dice la palabra de Dios, que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Lo voy a leer, dice Santiago 5, el versículo 14 y el 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llámela a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es el Señor el que nos reviste de poder. Ahí vimos que había dones de sanidades, y que nosotros en el nombre del Señor podemos ungir nuestras manos con aceite, y el Señor va a ser el que reprenda esos huestes de maldad que estén enfermando a una persona. También dice que si hubiera cometido pecado, el Señor lo salvará, el Señor lo levantará. Y hay muchas personas que tienen enfermedades del alma por la misma culpa que sienten, y es el Señor el que puede restaurar, el que nos puede dar la certeza de que hemos sido perdonados. Dice: y si hubieran cometido pecados, serán perdonados, dice acá. Entonces hay muchas personas que por el dolor, por las heridas o por cualquier causa que viene del alma, también están enfermos corporalmente, y es el Señor el que a través de esa unción en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ellos pueden ser sanos de la carne y sanos del alma, porque dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no se le inculpa de pecado. Entonces, si alguien se siente libre de toda carga, de todo peso de pecado, sabiendo que en el nombre de Jesús todos aquellos
pecados pasados, presentes y futuros fueron echados al fondo de la mar y el Señor nunca más se acordará de ellos si nosotros permanecemos en Él. Entonces, esa es la certeza, aún cuando ya a las personas tienen cierta edad, y como dice la palabra de Dios, que la vida humana es de 70 años y los más robustos de 80. Cuando nosotros oramos a veces por alguna persona que el Señor ya en su voluntad está llevarla a su presencia, es muy necesario que, aunque no se ha sanado el cuerpo, pueda tener esa libertad, pueda tener esa certeza de que todos sus pecados han sido perdonados y pueda entregar su alma en paz al Creador. Entonces es una tremenda bendición todo lo que el Señor hace a través nuestro, cuando nosotros nos disponemos a buscarle, a servirle, a prepararnos para poder enfrentar todas las acechanzas del enemigo. Así es que les bendigo a esta hora, agradezco el tiempo que han dedicado para escucharme, y que sea el Señor añadiendo de esa revelación, de esa cobertura, de esa gracia, de ese discernimiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.